Esta es la torre de sonido Samsung MX770. Es un modelo que se comercializa hace un poco más de 2 años tanto en Colombia como también en la gran mayoría de países de todo el mundo. En este video te voy a mencionar los aspectos más importantes que debes conocer acerca de esta torre de sonido y por supuesto te voy a dejar con algunas pruebas de sonido y mis opiniones personales acerca de ella. Y lo primero que considero es lo más importante que debes conocer acerca de esta torre de sonido es que si bien la potencia total clama ser de 1500 watts, debes tener presente que 600 watts pertenecen al woofer, es decir, que se especializa en bajos, mientras que el resto de altavoces se especializan en tonalidades medias y también en las tonalidades agudas con frecuencias que digamos dan el sonido en sí de la voz y el resto de instrumentos. Entonces recuerda que de esos 1500 watts de potencia, 600 serían por medio del woofer. Es decir que esta torre de sonido se especializa principalmente en lo que tiene que ver con los bajos. La potencia total en sí es muy buena, pero no es algo que quisieras si lo necesitas, por ejemplo, para animar toda la cuadra o todo el conjunto residencial donde vives. Pero es perfecta para una casa de 1 y hasta 2 pisos. Se especializa además en una muy buena nitidez. Y otros aspectos importantes que debes conocer acerca de esta torre de sonido, primero es que el peso total es de 26,5 kilogramos, el consumo eléctrico promedio es de 160 watts y solamente funciona conectándola a la red eléctrica, es decir que no posee batería interna. Dentro de la caja además encontrarás por supuesto el cable de energía, también el manual de usuario, la tarjeta de garantía, un par de baterías desechables AAA y por supuesto también el control remoto, el cual sería este. En la parte posterior encuentras estos 3 botones, uno de ellos es para pairing o emparejar un dispositivo vía Bluetooth. El otro que dice Add Stereo es para añadir otra torre de sonido de la misma marca y mismo modelo para, por ejemplo, que ambas torres de sonido suenen al mismo tiempo mientras, por ejemplo, utilizas tu smartphone conectado a una de ellas vía Bluetooth, es decir, para que suenen las dos al mismo tiempo. Y el botón de Group Play es para conectar varias torres de sonido Samsung, no necesariamente el mismo modelo. Se dice que hasta 10 torres de sonido para que suenen al mismo tiempo, aunque la función Group Play, por ejemplo, no va a ser permitida cuando estén conectadas vía Bluetooth a un televisor. Y al lado vas a encontrar además 2 puertos USB 2.0 en donde por supuesto puedes conectar dispositivos para reproducir archivos de audio directamente desde ellos. Y un poco más abajo, también en la parte posterior, encuentras por ejemplo 2 entradas para conectar micrófonos y también a los cuales se les puedes graduar la intensidad del volumen y del eco. También encuentras una entrada auxiliar de 3,5 milímetros. Y las que tienen color blanco y color rojo es para realizar la función antes mencionada conocida como Group Play, pero en este caso digamos que la función es conocida como Audio Group. En este caso por medio de los cables sería algo más estable en caso de que el ambiente Bluetooth no sea el mejor o en caso de que la distancia sea muy larga entre las torres de sonido que quieras conectar. Y más abajo, también en la parte posterior, estaría por supuesto la conexión para el cable de energía. Si necesitas mover la torre de sonido del lugar, tienes estos 2 agarres. Lo más recomendado sería utilizar 2 personas, pero si tienes bastante fuerza, la puedes agarrar de esta manera. Recuerda que la torre de sonido pesa 26,5 kilogramos. En la parte superior encuentras estos botones, uno de ellos para encendido y apagado, otro de ellos por ejemplo para modificar las luces, otro para modificar las entradas entre Bluetooth, auxiliares y USB, el botón de play y pause, los botones para incrementar o decrecer el volumen y por supuesto el botón para bajos para añadirlos o reducirlos.
Pero por ejemplo, aquí no hay botones para cambiar carpetas o para cambiar la pista de audio. Es decir, que si conectas por ejemplo un dispositivo USB, te tocaría sí o sí utilizar el control remoto. Y en la parte de arriba, por supuesto, también encuentras esta pantalla en donde puedes visualizar la entrada a la cual la tienes sintonizada, por ejemplo USB, BT Pairing o alguna entrada auxiliar. Y además, cuando hay alguna canción reproduciéndose o por ejemplo cuando emparejas un dispositivo, en este caso un smartphone, en la pantalla te va a aparecer o bien el nombre del dispositivo, en este caso por ejemplo un Samsung Galaxy S23 Ultra, y también te puede aparecer el nombre de la canción que se está reproduciendo actualmente. Antes de mostrarte las pruebas de audio de esta torre de sonido, quiero decirte algunos aspectos importantes. El primero es que las luces solamente alumbran en la parte de abajo y en la parte intermedia de la torre de sonido. No son luces demasiado vistosas, pero pueden ser más que suficientes para una persona que no necesite llamar tanto la atención, y también por supuesto se podrían apagar utilizando el botón de las luces ubicado en la parte superior de la torre de sonido o en el control remoto, oprimiéndolo varias veces como te muestro en este momento, cambiando entre modos de luz hasta que aparezca off, que indicaría que han sido apagadas. Otro aspecto importante que debes conocer es que esta torre de sonido es resistente ante salpicaduras. Pero por supuesto estaríamos hablando por ejemplo de salpicaduras de sudor o por ejemplo una llovizna muy leve. Pero obviamente no estaríamos hablando de una lluvia torrencial que caiga directamente sobre la torre de sonido, y mucho menos sumergirla por ejemplo en una piscina. Mucho cuidado con eso, aunque pueda sonar obvio. Otro aspecto importante que debes conocer es que en caso de que se te pierda el control remoto, puedes acceder a descargar una aplicación especializada para este tipo de torres de sonido Samsung para que puedas cumplir todas las funciones que cumpliría el control remoto. También es bueno que sepas que puedes sincronizar hasta dos dispositivos externos, en este caso por ejemplo dos smartphones con esta torre de sonido. Pero como te voy a mostrar, cada vez que le doy play a uno, automáticamente la pista de audio que se estaba reproduciendo en el otro se pausa y viceversa. Ahora sí voy a dejarte con la prueba de sonido de esta torre Samsung MX T70, sin antes por supuesto decirte que me pareció que el audio es muy bueno, es muy potente, muy nítido, pero como te dije desde el principio, no es extremadamente potente como para animar todo un vecindario o un conjunto residencial, pero sí es más que suficiente para una casa grande de 1 y hasta 2 pisos. Porque la especialidad no es tanto la potencia, que de mi punto de vista es muy buena, sino la nitidez y los bajos, porque no es una cantidad de bajo que sea molesta, sino que me parece que es más que justa. Por lo cual, recuerda las condiciones para las que sí te recomiendo esta torre de sonido, y ahora sí te dejo con la prueba de audio de esta MX T70 de Samsung.